Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. De que todo lo que se mostrará en la presentación obedece estrictamente a una interpretación personal. No estamos representando a ninguna institución, organismo o entidad. Simple y sencillamente soy un consultor independiente en temas de agrobiotecnología. Vamos a enfocar la presentación en el ámbito en que nos han pedido, fundamentalmente enfocándonos en la productividad. El tema de la biotecnología es muy amplio. Obviamente en una sesión de 40 minutos no podríamos culminar esto. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a aquellos parámetros exclusivamente enfocados en biotecnología y productividad. Con la presentación, el contenido de la presentación del día de hoy se va a centrar fundamentalmente en antecedentes de la biotecnología, un marco introductorio, los conceptos, el tercer punto que es más que todo la práctica de la biotecnología en la agricultura, bioinformática y bioética. Y hemos añadido todavía un tema de bioemprendimiento. No quisiera iniciar con una sesión, con una fotografía meramente alarmista. Este es un tomate azul que se desarrolló en un instituto de Valencia, Estados Unidos, donde el objetivo fundamental era estudiar el genoma del tomate, con la finalidad de secuenciarlo y producir vacunas contra el cáncer o terapia génica. Esta es una de las aplicaciones. No esperemos tampoco que este tomate vaya a llegar al comedor de nuestras casas, no va a ser comercializado. Es prácticamente un equivalente de lo que sería un ratón de laboratorio, donde los investigadores, que es un consorcio de 8 instancias internacionales enfocadas en la secuenciación del genoma del tomate, lo que van a hacer es encender y apagar determinados genes para ver cómo se comporta la expresión de esos genes en la coloración del tomate. Es decir, inicio con esto no un poco para crear sensación, sino para mostrar el ámbito en el cual abarca la tecnología y obviamente ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia? Es decir, tenemos 250.000 angiospermas, plantas con semilla, de las cuales utilizamos el 20% para la seguridad alimentaria. Ese 20% nos suministran el 90% de alimentos a nivel global, muy reducido, ¿verdad? Y además de eso, para el 2050 esperamos que seamos 9.000 millones de personas y la necesidad es duplicar la producción en un 50%. Ese es el punto de partida donde nos encontramos el día de hoy. Por lo tanto, cabe enfocarnos en la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, quedarnos con los brazos cruzados o esperar llegar al abismo. Duplicar el área de siembra, sabemos que esto ya es imposible si realmente las fronteras agrícolas ya no existen, en el caso particular de Nicaragua. Por otro lado, con los mismos insumos, con las mismas limitantes, entonces todo esto obviamente no abona al incremento de la productividad. Por lo tanto, la solución es tantos caminos podamos diseñar. Por lo tanto, Nicaragua creo que no se puede dar el lujo de decir esta tecnología sí, esta tecnología no. Es decir, debe de haber de alguna manera un consenso entre el tipo de tecnología que debemos de aplicar. Existen tecnologías de muy baja incidencia y otra tecnología que requiere otro tipo de connotaciones. El uso de los organismos vivos no es algo que surge con la biotecnología. Históricamente el hombre ha venido desarrollando y haciendo uso de los organismos para su beneficencia, para obtener productos y de alguna manera mejorar su calidad de vida. Es decir, desde que se inventó la agricultura, hace unos 10.000 años, hasta donde hemos llegado el día de hoy. Hemos prácticamente basado todos los recursos genéticos en lo que llamamos la selección natural, pero sabemos que la selección natural es lenta y toma tiempo. Si nosotros no pudiéramos esperar ahora que de alguna manera tuviera efecto la selección natural, obviamente no podríamos llegar incluso a contemplar los cambios que produce la selección natural. Tendrían que pasar muchas generaciones para contemplar esos cambios. Entonces surgió la domesticación de los cultivos. Esta domesticación de hace 10.000 años atrás, las primeras personas que comenzaron a desarrollar, ellos no tenían un modelo que seguir. Hoy en día, gracias a los fitomejoradores, de alguna manera sí tienen modelos que seguir. Si el espiga es más grande, más pequeño, menos productiva, el vigor de la planta, etc. Pero cuando se comenzó la domesticación, trasladémonos a esta época y realmente las personas que básicamente su selección era en base a la observación, iban agarrando muestras y de alguna manera las iban aislando. Si no, miremos el caso del café con el pastor Caldi y sus cabras. No sé si conocen esta historia. Agarró sus cabras, las llevó a pastorear, ¿verdad? Donde es el centro de origen
del café, se durmió y las cabras comenzaron a comer unas bayas silvestres. Estas bayas silvestres, cuando se levantó el productor, el pastor, notó que sus cabras estaban fuera de sí, es decir, que se encontraban sumamente nerviosas e inquietas. Se fue y regresó así varios días y varias veces, y hasta que demostró que realmente que eran las bayas que hoy conocemos como el café, que él aisló. Se notó de que prácticamente por el efecto de la cafeína. Y es en base a esa observación que prácticamente se desarrolla el cultivo del café. También quiero recomendar el libro de Jared Diamond, es decir, donde habla fundamentalmente los elementos evolutivos que tuvo la agricultura y su impacto en la sociedad y el desarrollo tecnológico. Aquí un relieve esculpido donde se representa una polinización artificial. Ya les mencionábamos de que no es algo nuevo de que el hombre viene haciendo uso de los recursos biológicos o naturales. Aquí tenemos en lo que es Mesopotamia, lo que es ahora Irán, Irak, donde los sacerdotes se encargaban de hacer una polinización artificial. Agarraban el polen de unos dátiles de una palmera y lo llevaban a otra palmera. Obviamente responde a una polinización cruzada, ¿verdad?, artificial. Algunas de las primeras técnicas que se desarrollaron de la biotecnología 6.000 años atrás, es decir, se desarrolló las cervezas y fue en el reinado de Amenofis II, donde realmente faraón desarrolló mucho la ciencia y el arte, y en el esculpido que ustedes pueden ver ahí se describe cómo se procesa la cerveza. En China, en los 500 años antes de Cristo, desarrollaban una especie de antibiótico producido a través de la soya, en los cuales ellos obtenían y trataban infecciones. Métodos para el mejoramiento de cultivo que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra civilización. Tenemos el mejoramiento genético convencional, basado fundamentalmente en lo que es una selección masal en base a la observación. Después tenemos la mutación natural o inducida, donde se han venido usando rayos gamma, protones, partículas o agentes químicos. Notemos que desde el año 1939 hasta el año 2013 se desarrollaron 3.218 variedades de cultivos o variedades desarrolladas a través de esta mutación inducida. Prácticamente le tomó 74 años desarrollar todo este tipo de variedades, a lo largo de 74 años. Vamos a notar el tiempo de que le toma la biotecnología en desarrollar o mejorar alguna especie de cultivos. Los híbridos, ya conocidos por ustedes, entraron también en juego en la agricultura. Posteriormente, cultivos de tejido y micropropagación no es más que desarrollar plantas en suelos artificiales libres de patógenos. Después entró la ingeniería genética de los cultivos y por último tenemos a la nanotecnología y la agricultura, del cual vamos a hablar y retomar algunos ejemplos de su enfoque. Un poco del concepto y la definición de biotecnología. Podríamos traer a colación muchas definiciones, pero realmente quisiera que nos enfocáramos en que es un conglomerado de herramientas. Y este conglomerado de herramientas lo que hace es utilizar organismos vivos para generar productos nuevos en beneficio de los seres humanos para mejorar su calidad de vida. Ese es el enfoque fundamental de la biotecnología. Otra de las grandes virtudes de la biotecnología es que todas las células hablan el mismo lenguaje. Todas están basadas fundamentalmente en la estructura de la molécula del ADN. Esa es la moneda de cambio de la biotecnología. ¿Qué implica esto? Que yo puedo agarrar el ADN de un microorganismo, se lo traslado a una planta y la planta me va a poder leer ese ADN. Por otro lado, este traslado de información de un organismo a otro debe ser específico, preciso y predecible. La mitocondria en nuestro organismo, en los procesos evolutivos, fue una bacteria que se comenzó a desarrollar y se interiorizó en la célula eucariótica, se encontró cómoda y de alguna manera todos los genes que contenía esa bacteria se incorporaron prácticamente en la mitocondria. Este es un flujo genético también que se ha dado en los procesos evolutivos. El arcoíris de la biotecnología, es decir, el ámbito el cual abarca la biotecnología en el cual se ha venido enfocando. Uno de los que más éxito ha tenido, por decirlo así, ha sido la biotecnología roja, que se enfoca en salud animal, farmacia, medicina, el tema de terapia génica,
la producción de fármacos en plantas ha tenido un enorme impacto y desarrollo en los últimos años en el área de la biotecnología roja. La biotecnología verde es prácticamente el enfoque hacia cultivos y a la alimentación. La azul, recursos marinos y acuacultura. Biotecnología blanca, biocombustible, bioremediación, bioplásticos producidos en plantas. Y la biotecnología gris, que se enfoca fundamentalmente en el tratamiento de residuos sólidos. ¿Con qué tipo de tecnologías contamos el día de hoy? Sin menoscabo de ninguna de ellas. Por un lado, tenemos semillas criollas, bioinsumos, inoculantes, que ya hemos venido usando. Upanic produce uno de ellos, ¿verdad? Labranza cero, menos agroquímicos, barreras vivas, cosecha de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todos enfocados, todos hacia un enfoque agroecológico sumamente pertinente. Sin embargo, son tecnologías que están dispuestas. Por el otro lado, tenemos otro conglomerado de tecnologías que se enfoca al cultivo de tejido, marcadores moleculares, vamos a hablar más adelante de ellos. Tenemos los cultivos biotecnológicos, la fertilización in vitro, ARN interferencia, tecnología knockout, genómica, protómica, epigenética, nanotecnología, bioinformática, etcétera. Tecnología de alta especialización que demandan recursos y que de alguna manera también están entrando en una gama de popularización en el sentido que sus costos van bajando. Entonces ahí tenemos dos enfoques que responden muy probablemente a dos tipos de ámbitos, a dos tipos de poblaciones. Sin embargo, ninguna de una se debe anteponer sobre la otra. Simple y sencillamente se nos exponen una gama de oportunidades y el productor decidirá, en base a sus condiciones, qué tipo de tecnología aplicar en su producción. Si nos preguntaran cuál podría ser la planta ideal el día de hoy y qué tendríamos que hacer para desarrollar este cultivo, bueno, tendríamos que ir mejorando el contenido de nutrientes en la semilla a nivel de proteínas, aminoácidos, antioxidantes. Es un tema muy de enfoque en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la calidad de la seguridad alimentaria. Por otro lado, el híbridos y la reproducción asexual a través de apomixis, donde obviamente omitimos todos los contratiempos que conducen a la reproducción posterior de los híbridos. Señales de alerta en los cultivos, ahí se enfoca un poco la tecnología, señales de alerta hacia situaciones de estrés de las plantas o estrés hídrico o presencia de patógenos o deficiencias de macro y micronutrientes. Mejoramiento del periodo de estante, esto está enfocado un poco a la comercialización, es decir, que el proceso de maduración del producto sea mucho más lento. Mejora en la eficiencia de nitrógeno, hoy en día se pueden incorporar en los cultivos paquetes de cromosomas que de alguna manera inducen la captura del nitrógeno del aire sin necesidad de recurrir a fertilizantes basados en urea. Mecanismos de defensa contra patógenos, ya sabemos todos los que hemos sido productores o somos productores, este es un tema realmente bastante complicado, el tema de los patógenos. Surgen inesperadamente, se presentan por determinados tiempos de periodos y el combate a este tipo de patógenos y la identificación de estos patógenos consume tiempo y recursos. Y por último, lo que tiene que ver con la absorción de los nutrientes, que es la estructura o la arquitectura de la raíz, para que ésta pueda absorber los nutrientes de una mejor manera y con mayor eficiencia. Algunas aplicaciones de la biotecnología. Es decir, aquí nos vamos a enfocar ya en casos particulares de la problemática que de alguna manera tiene que ver con nuestro país. Uno ha sido que la biotecnología nos ha brindado herramientas un poco para conocer la arqueología molecular, es decir, la movilización de los cultivos y los centros de origen de los cultivos. Así se logró determinar que utilizando técnicas de biología molecular o de biotecnología, se pudo rastrear que realmente en uno de los viajes de Colón se introdujo el maíz a Europa, y en España concretamente, y a través que España fue la puerta para la introducción del maíz, este se distribuyó a lo largo de toda Europa. Si hay alguien que quiere profundizar sobre esta temática, es decir, al final de la lámina yo he puesto la fuente de donde se obtiene esta información y posteriormente pueden buscarla. Tenemos el caso de la evolución molecular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evolución molecular? Si ustedes notan, el teosinte tiene un aspecto como que fuera un arbusto. El teosinte es el pariente más lejano del maíz, para que pareciera más bien un arbusto, una maleza. Posteriormente, si lo comparamos con el maíz, que es prácticamente un solo pivote central,
donde notarán una gran diferencia. Y esto se debe fundamentalmente a un gen conocido como TB1, gen que se encarga fundamentalmente de lo que tiene que ver con la ramificación o con la producción de meristemos auxiliares en el maíz, y en el caso del maíz este gen se encuentra suprimido o reprimido. Obviamente cuando está reprimido no expresa esta característica y por lo tanto no tiene el aspecto de un arbusto en el caso del maíz convencional. Se hizo el experimento que una vez se desbloqueó este gen y notamos que el maíz mutante de nuevo adquirió la misma forma del maíz teosinte. Entonces de esa manera se logra determinar, apagando o encendiendo genes a través de la biotecnología, conocer un poco los procesos evolutivos que tuvieron que ver con los cultivos que hoy en día tienen una enorme incidencia en la productividad. Siempre con el teosinte miremos ahora y comparemos la estructura de los granos. Como ustedes notarán, el teosinte, el que está a la izquierda, color oscuro, representa su gluma sumamente dura. Esto se debe fundamentalmente a un gen conocido como TGA1, que tiene que ver con la curvatura del gen, con la dureza del grano, porque obviamente los animales en esa época se consumían el grano de teosinte y lo esparcían a través de sus heces por una amplia variedad de áreas geográficas, y por lo tanto la estructura del grano tenía que ser sumamente sólida para soportar todos los jugos gástricos, pH en los intestinos de los animales que se lo consumían. Sin embargo, podemos ver que este gen que se encuentra en el cromosoma número 4 en el maíz ya fue identificado a través de técnicas utilizadas en la biotecnología. Es decir, la biotecnología nos permite identificar genes, ubicarlos en el cromosoma, de que tuvieron que ver en los procesos evolutivos. Pero no nos enfoquemos exclusivamente en los cultivos, hablemos también un poco de la ganadería. Si nosotros miramos los parámetros de la ganadería nacional, es decir, 3.8 litros, un promedio, ¿verdad? Días de ordeño 180, intervalo entre parto 24, edad de hembras al primer parto 36 y mortalidad un 8%, ¿verdad? Estos son algunos de los indicadores en ganadería. ¿Qué pasaría si nosotros incrementáramos la productividad de leche de 3 litros o 3.8 litros a 6 litros? ¿Cómo lo podríamos hacer? O hasta 12 litros. Hoy en día hay disponibilidad de una tecnología conocida como marcadores moleculares de ADN que nos permiten identificar los genes asociados a la producción de leche en el ganado. Y hay experimentos en los cuales se han logrado incrementar desde 3.8 litros hasta 12 litros de leche genéticamente. Quiero decir también de que no todo es biotecnología y no todo es identificar de genes. Ahí entra manejo, condiciones, etcétera, que también ayudan a la expresión o no de estos genes. Ya está secuenciado el genoma del toro, está disponible en la web, y la pregunta sería, nosotros no pagamos ni un peso por la secuenciación de ese genoma, Nicaragua no pagó nada. Sin embargo, está ahí en la web, podemos hacer uso de la web y es un recurso informático que brinda mucha información. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.